¿Alguna vez te has preguntado cómo un medicamento, después de ser ingerido o inyectado, llega exactamente al lugar donde debe actuar en tu cuerpo? Este fascinante viaje se llama distribución, el proceso que determina cómo un fármaco se va a mover desde el torrente sanguíneo hacia diferentes tejidos y órganos. Esta información la saco del libro de farmacología de Karen Wellen, 7ª edición. Estamos en la unidad 1, principios de la farmacoterapia, correspondiente aquí la farmacocinética, donde vamos a estudiar la distribución farmacológica. Empecemos. Bueno, ¿qué vendría a ser la distribución farmacológica? Este es el proceso donde un medicamento va a salir del torrente sanguíneo y va a entrar a los líquidos y tejidos del cuerpo de manera reversible. En el caso de los medicamentos administrados por vía intravenosa, no hay una fase de absorción, como sabemos, ya que entran directamente en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Una vez que está en la sangre, recién va a pasar al tejido. Como puedes ver la imagen, ¿no? Imagínate que estas son moléculas entrando al tejido. Por otro lado, tenemos que saber que inmediatamente después de la administración intravenosa, el medicamento comienza a distribuirse, es decir, se mueve rápidamente entre la sangre y los tejidos hasta que alcance un equilibrio. Básicamente, la distribución sería el paso del fármaco al tejido. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que vendría a ser este proceso. Pongamos atención. El punto 0 vendría a ser el bolo intravenoso. Aquí va a ocurrir una administración rápida y directa al torrente sanguíneo. Después de ello pasa por la fase de distribución. Como vemos, hay un pico bastante alto de sustancia en la sangre. Inmediatamente después de esta administración, la concentración plasmática del fármaco comienza a disminuir rápidamente. Esta fase se debe a que el fármaco está distribuyéndose desde el torrente sanguíneo hacia los diferentes tejidos y líquidos extracelulares del cuerpo. Entonces aquí el fármaco se mueve repetidamente entre la sangre y los tejidos hasta alcanzar lo que es un equilibrio. Después de ello ocurre la fase de eliminación, ¿no? Ya que una vez que el fármaco se ha distribuido ampliamente en el cuerpo, la concentración plasmática, la concentración que hay en el plasma sanguíneo, o sea el fármaco, disminuye de manera más lenta. Esta fase representa la eliminación del fármaco del cuerpo, ya sea por metabolismo en el hígado o excreción en los riñones. ¿De qué depende esta distribución del fármaco? Depende de cómo trabaja el corazón, cómo bombea la sangre hacia todos los tejidos para que recurra el fármaco. Después también tenemos el flujo sanguíneo en una cierta zona del cuerpo, en un cierto tejido. Y después tenemos la permeabilidad capilar, lo cual vendría a ser la capacidad del fármaco para penetrar lo que es la membrana, ¿no? También depende aquí del volumen tisular, de cuánto tejido hay, de cuántas células se encuentran en ese tejido. También la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas y tisulares, es decir, estas proteínas que agarran el fármaco en la sangre y no lo dejan distribuirse, digamos, no dejan que se vaya a los tejidos, que se les vaya quedando ya que la principal proteína es la albúmina. Después tenemos cuán lipófilo es el fármaco para que se pueda transportar y absorber, ¿no? A través de los tejidos. Bien, ahora tenemos lo que es el flujo de sangre. Tenemos que saber que la sangre no fluye a la misma velocidad en todas las partes del cuerpo. Hay órganos como el hígado, el cerebro y los riñones que reciben más sangre rápidamente, mientras que hay otros como los músculos, la grasa, la piel y las vísceras, donde reciben la sangre más lentamente. Obviamente, mientras más sangre haya, más rápido se va a distribuir el fármaco, ¿no? Por los torrentes sanguíneos que hay. Vamos a dar un ejemplo, este caso del propofol. Este es un medicamento que se usa para hacer que las personas se duerman. Vendría a ser un anestésico, ¿no? Aquí este se va a administrar directamente en la sangre, por vía intravenosa. Debido a que el cerebro recibe mucha sangre, el propofol llega al cerebro muy rápido. Este medicamento se va a disolver bien en la grasa, y como el cerebro tiene muchas células grasas, el propofol entra rápido y hace que la persona se duerma. Después de un rato, este medicamento empieza a moverse desde el cerebro hacia otras partes del cuerpo, como los músculos y la grasa. Estas partes del cuerpo reciben la sangre más lentamente, lo que este medicamento se mueve hacia ellas más despacio.
A medida que el propofol se mueve fuera del cerebro, su concentración en el cerebro disminuye. Con menos medicamento en el cerebro, la persona empieza a despertarse y recuperar la conciencia. Así es como básicamente el fármaco y deja de hacer su efecto, ¿no? Se empieza a mover a tejidos con menor flujo sanguíneo. Ok, vamos a estudiar ahora lo que es la permeabilidad capilar. Esta se refiere a qué tan fácil es para las sustancias pasar desde los capilares, o sea, desde los pequeños vasos sanguíneos, hacia los tejidos del cuerpo. ¿Qué factores lo van a determinar? La estructura capilar. Los capilares tienen diferentes estructuras dependiendo del órgano. Esta estructura va a afectar a ver qué tan fácil es para las sustancias pasar a través de ellos. Y también obviamente va a depender de la naturaleza química del fármaco, ¿no? Ahora vamos a ver cómo varía aquí la estructura capilar. Los capilares están formadas por células endoteliales, ¿ok? Que tienen uniones de hendidura entre ellas. Estas uniones pueden ser más o menos abiertas. La membrana basal, como vemos aquí en la imagen, es una capa delgada que rodea los capilares y puede estar más o menos expuesta dependiendo de las uniones. Esta membrana es de protección, ¿no? En órganos como el hígado y el vaso, los capilares son discontinuos, es decir, tienen grandes hendiduras. Estas grandes hendiduras permiten que incluso las grandes proteínas puedan pasar a través de ellos. Vamos a imaginar un colador, ¿no? Los capilares del hígado y el vaso tienen agujeros grandes, como un colador con agujeros grandes. Esto permite que no solo pase el agua, en este caso la sangre, ¿no? Sino que también permite que pasen proteínas. En cambio, en otros órganos hay agujeros más pequeños, como un colador fino, dejando pasar solamente las cosas más pequeñas y reteniendo las más grandes. A diferencia de lo que vendría a ser la estructura endotelial en el cerebro. Las células endoteliales del cerebro están estrechamente unidas entre sí, sin espacios o hendiduras entre ellas. Estas uniones forman lo que es la barrera hematoencefálica, que actúa como un filtro muy selectivo. Esta barrera, si bien va a proteger al cerebro de sustancias potencialmente dañinas, también dificultan que algunos medicamentos puedan llegar al cerebro y puedan ejercer su acción, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de que el medicamento llegue aquí al cerebro? Una de dos, o atraviesan las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central, o se utilizan transportadores activamente. Algunos fármacos necesitan un transportador específico que los lleve al cerebro. En otro video comenté cuáles son estos tipos de transportadores, ¿no? Por ejemplo, la levodopa, ¿no? Que usa un transportador especial para entrar al cerebro. Ahora vamos a estudiar lo que es la unión de fármacos a las proteínas plasmáticas y a los tejidos. La principal proteína aquí es la albúmina. La albúmina puede actuar como un reservorio farmacológico, es decir, que va a atrapar al fármaco y no lo va a dejar unirse a los tejidos. Aquí el que va a hacer efecto va a ser el fármaco libre. Tenemos que saber que el fármaco libre es el fármaco que se disocia de la albúmina, es decir, que se separa. Esto es lo que va a mantener el efecto a través del tiempo, ¿no? Porque constantemente el fármaco se va a ir liberando a medida que se va eliminando por las células. Por otro lado tenemos la unión a las proteínas tisulares. Aquí muchos fármacos se suelen acumular en los tejidos, dando una mayor concentración que en el líquido intersticial o la sangre, ¿no? Estos fármacos se acumulan debido a la unión a lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Estos reservorios tisulares pueden causar dos cosas. Pueden prolongar la acción del fármaco o pueden también causar toxicidad farmacológica local, como es el caso de la acroleína, donde el metabolito de ciclofosfamida, ¿qué es metabolito? Es la molécula, digamos, que resulta del metabolismo a través del hígado. Digamos que el hígado lo hace más pequeñito el fármaco para que pueda eliminarse más fácil. Algunos pueden ser metabolitos inactivos o activos, depende. En este caso es uno activo, la ciclofosfamida, donde puede causar cistitis hemorrágica debido a que se acumula en la vejiga. Después tenemos un factor determinante, que es cuán lipófilo es un fármaco, ya que como sabemos, la bicapa lipídica está compuesta por grasas. Si un fármaco es graso, entonces se va a disolver más fácil, va a poder entrar sin dificultades a lo que es la célula, ¿no? Entonces van a haber dos factores, lo que es la naturaleza química de un fármaco y el flujo de sangre
al área, ¿no? Del tejido. Tenemos que tener en cuenta que los fármacos hidrofílicos no penetran con facilidad la membrana celular y deben pasar a través de las uniones en hendidura o también a través de un transportador activo, ya que, como lo comenté también en el antiguo video, no es soluble, ¿no? Y aquí por último tenemos el volumen de distribución, el volumen aparente de distribución. Este se define como el volumen de líquido que se requiere para contener la totalidad del fármaco en el cuerpo a la misma concentración medida en el plasma. Ahí tenemos la dosis, ¿no? La cual se calcula al dividir la dosis que eventualmente llega a la circulación sistémica, es decir, aquella dosis que pasó por el proceso de biodisponibilidad, etc., entre la concentración plasmática al tiempo cero, o sea, cantidad de fármaco que está en sangre, aquella que todavía no se distribuye. Básicamente, este es un volumen aparente que nos da una idea de cómo se distribuye el fármaco. Un volumen pequeño sugiere que el fármaco se encuentra principalmente en el plasma, que no se va a distribuir demasiado, mientras que un volumen grande sugiere que el fármaco se distribuye ampliamente en los tejidos del cuerpo. Tal es el caso de, por ejemplo, los fármacos que se disuelven fácilmente en las grasas. Y hasta aquí terminamos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.